Bienvenidos una vez más a Semana Noticias. Soy Angélica Barrera y hoy les traigo una historia de esas que se encuentran solo en Colombia. En Medellín hay un taxista, Juan Carlos Espinosa, pero él no es un taxista común y corriente. No solamente transporta de un lado a otro a sus pasajeros, sino que cuenta historias que convierte en radionovelas cuando ellos se sientan, le dan la confianza, le cuentan parte de su vida e incluso también hace radionovelas con las historias de sus compañeros taxistas. Subirse a ese taxi en particular en la capital de Antioquia es una experiencia mágica. Juan Carlos, bienvenido a la revista Semana. Hola, ¿qué tal a todos? A todos los televidentes, a todos los que nos están viendo en este maravilloso programa de Revista Semana. Bueno, Lo como veo lo muy dices, elegante. muchas gracias. Así trabajo yo en mi taxi. Si ustedes vieran lo que genero cuando el usuario se monta en mi carro y me ve de esta manera. Además que tiene un sombrero que viene con el nombre de Relatos. A ver, miramos bien. Dice Relatos Amarillos. ¿De Sí, dónde salió ese eh, nombre? bueno, lo que pasa es que esto es una historia. Mm, Normalmente en la ciudad de Medellín habemos tres taxistas que trabajamos así. Eso es un cuento aparte de las radionovelas. Tanto la de las radionovelas como este vestuario es iniciativa propia. O sea, yo he generado estos dos proyectos, por decirlo así. Cuando los tres estamos vestidos así, aquí en Medellín nos dicen los titinos del volante. Pero adicional a los titinos del volante está Juan Carlos Espinosa, quien hace radionovelas. Y Relatos Amarillos, como ven acá, lo hice en honor a un programa de Bogotá llamado RTBC Play, que me abrió las puertas para trabajar con ellos sin yo ser periodista. Me abrieron las puertas para trabajar con ellos como investigador o periodista representando la ciudad de Medellín para un programa de podcast que tienen ellos llamado Relatos Amarillos. O sea, yo normalmente utilizo mi kepis amarillo, así como me ven. Tengo otro uniforme que es negro completo, donde regálenme un segundito. Eso no estaba improvisto, pero vamos a hacerlo. Él lo tiene todo listo ahí. Mira, radionovelas. Entonces, cuando yo tengo mi traje amarillo, es como por variar el uniforme, porque tengo otro también blanco. Él Miraron tiene un acá. set completo. Entonces, míreme, ¿Y ese qué cuando me dice? pongo el blanco, me pongo mi camisa blanca, mi corbata negra. Cuando tengo el kepis amarillo, es Venga, este. déjeme ver qué dice el blanco. ¿El blanco qué dice? El blanco dice ingenieros del volante. Ah, ingeniero del volante. Esto es alusivo pues a lo que hacemos como titinos del volante, que es una iniciativa aparte Sí. que si no podemos hablar en este momento de ella porque nos Porque desviaríamos pues, son del muchas tema. historias las que usted tiene definitivamente, pero centrémonos entonces en la de las radionovelas. Sí, ¿Usted hace cuánto es taxista? hace 14 años, ¿Y cuántos años tiene? 41. 41 y de esos 14 años se ha dedicado a ser taxista. ¿Cómo llegó usted al volante y cómo del volante llegó a las radionovelas? Bueno, yo creo que la mayoría de los taxistas llegamos a ser taxistas por desvare, porque de pronto nos quedamos sin trabajo, no había otra opción y resultamos buscando esta alternativa. Pero muchos de los que llegamos por desvare a ser taxistas nos apasionamos por esto, porque vemos que el que es juicioso, el que es dedicado y hace bien las cosas, le va bien. El taxi es una profesión muy bonita, a pesar de que estamos por el piso, porque hablan mal de nosotros, porque quizás algunos compañeros no hacen las cosas bien y aunque somos más los buenos que los malos, cuando uno solo hace algo malo, cae en general todo el gremio y por eso somos vistos de mala manera. Y creo que es por eso que yo a raíz de estas historias trato de mostrarle al público, a la gente, de que habemos taxistas maravillosos, sabemos taxistas que sabemos atender a nuestros usuarios,
que habemos taxistas que tenemos una cantidad de historias a lo largo de nuestras vidas y es aquí donde yo digo, bueno, vamos a mostrarle al público esas cosas bonitas de nosotros a través de radionovelas. Más Yo o estoy menos usted, enfocado. ¿cuántos pasajeros recorre al día, Juan Carlos? Disculpe. Es como de complicado porque uno todo el día recoge pasajeros, entonces como contarlo, no he hecho esa tarea, pero son muchos. En promedio, En promedio, pues pueden ser, digamos que 50, 60, 70 pasajeros diarios. o sea, que usted de qué hora Y a qué hora trabaja. aunque pueden ser más, porque yo trabajo desde las 5:30 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Cuando tengo que hacer radionovelas, normalmente me entro un poquitico antes porque mi mismo taxi es mi estudio de grabación. Ahí mismo eh, hago la narrativa, ahí mismo hago parte de la escritura, hago el guión, y ya luego de esto paso a editarlas en el computador con un Yo le programa que... preguntaba, yo le preguntaba por la cantidad de pasajeros, es porque si 50 personas se suben a su taxi al día en promedio, pues son 50 historias diferentes. Me imagino que no todos son igual de conversadores. Por ejemplo, si yo me No, subo a un taxi, hablamos todo el camino con el conductor, sin duda alguna. Pero me imagino que sí, no todos son igual de conversadores. ¿Cómo hace usted para definir qué historias le pueden servir y cómo llegarle a la gente y decirle, venga, es que yo hago radionovelas y como usted dice, las escribo, o sea, las edita todo dentro de su taxi? sí. Lo que pasa es que vea, mis radionovelas están enfocadas en historias de taxistas, ¿cierto? Pero también hay historias de usuarios. Hay una historia de un usuario donde hubo un homicidio y un suicidio. A mí me tocó hacer una investigación, ir al lugar de los hechos, tomar fotos del lugar, hablar con la persona, porque ese usuario, a ver, creo que me adelanté un poquito. ¿Va? Resulta que yo en el espaldar de la silla tengo un periódico que dice Juan Carlos, el taxista que hace radionovelas. Eso hace que los usuarios cuando vean eso, o sea, cuando lo ven a uno bien vestido, que uno los atiende bien, se sorprenden porque dicen, wow, yo me siento como si estuviera en Estados Unidos, yo me siento como en Europa, nada más por verme bien vestido, ya uno genera una confianza en el usuario donde el usuario se abre y le cuenta a uno cosas. Y cuando ya ven el periódico ahí atrás donde dice Juan Carlos, el taxista que hace radionovelas, empieza, ¿cómo así? Pregunte a ver, suéltela a ver, cuénteme una. Entonces yo digo, no, las historias las pueden encontrar en YouTube, ahí me encuentran como Juan Carlos Espinosa Radionovelas. Y yo, si el viaje es largo, les pongo el Bluetooth de YouTube y les pongo las radionovelas mientras ellos se van escuchando y se les hace, puede ser un viaje largo y escuchando radionovelas ahí se les hace corto. Dicen, no, ¿cómo así? ¿Qué es esta maravilla, Juan Carlos? Qué dicha, lo felicito, halagos por aquí, halagos por allá. Y hay unos que me dicen, ve, si yo te contara la mía y yo cuente, a ver, si quiere me das un número telefónico y después yo le hago una entrevista, porque es que yo no cuento una historia por contarla, o sea, yo no llego, que un usuario me contó ahí algo y ya, lo memoricé y ya lo voy a contar, no, la idea de contar historias es contar algo verídico, nada ficticio, que sean en hechos reales, donde yo pueda meterme en la película, narrarlo con pasión, narrarlo con amor, meterle si es humor, la parte de humor, si es de terror, meterle el terror, si es de ficción, meterle la voz de ficción, o sea, incluso hasta hago voces, entonces yo no hago una historia así por contarla, no, cuando cuento una historia es porque ya la investigué, ya entrevisté al personaje que me permitió, me abrió sus puertas, su casa o el lugar donde vamos a entrevistarlo, yo lo entrevisto con mi grabadora, le hago las preguntas, o sea, yo no soy periodista, pero yo hago periodismo empírico. ¿Cuál es esa historia que usted me estaba contando que nos dijo intrigados a más de uno cuando dice hice una historia de un pasajero que tenía que ver con un homicidio y un suicidio? O sea, esos no son historias que uno puede encontrar a la vuelta de la esquina. Y usted sí Just, dijo, fui, me senté, hice la investigación, ahora que cuenta, dice, terminó siendo un periodista empírico, pero cuéntenos cómo fue esa historia, cómo la conoció y en qué terminó. bueno,
De todas las historias que yo he publicado, ha sido una de las historias donde, digámoslo así, me apersoné mucho de ella. Incluso esa historia me sacó lágrimas, porque esa historia salió por los medios de comunicación y era la historia de una persona que asesina a su novia, la tira al río y luego se suicida. Esa noticia le dio la vuelta, digamos que a Colombia y aparte del mundo, porque fue una historia muy terrorífica, pero cuando los medios de comunicación la contaron así, fugaz, esporádica, y fueron un poco amarillistas y no hicieron bien la investigación. Cuando yo recojo ese pasajero, le pongo una de mis radionovelas, resulta que esa que se montó en mi taxi me felicita por esa radionovela, por otras radionovelas que yo estaba, que le había puesto a ella, y ella me dice, si yo le contara la mía. Y yo le dije, sí, cuente a ver. Y es ahí donde la mamá de una de las víctimas del personaje que se suicidó empieza a contarme la historia con pelos y señales mientras lloraba. Dios Entonces, santo. mientras lloraba, yo le dije, señor, hagamos una cosa. Yo no sé cuál es la historia. Usted me dice que salió en medios de comunicación. La voy a investigar. ¿Y qué tal si hacemos una cosa? ¿Por qué no me la cuenta bien en un momento donde nos podamos sentar los dos? Yo miro qué puedo hacer y si podemos hacer algo por su hijo para revertir un poco lo que sucedió y lo que el mundo entero quiso escuchar o esa imagen que se vio de su hijo, donde su hijo prácticamente fue un asesino, pero con la versión que ella me cuenta a mí, él era inocente. Entonces yo me apersoné mucho de esa historia, ella me dio todo el momento, todo el espacio, me permitió entrar al lugar donde hubo ese homicidio y donde pasaron todos estos hechos. Cuando yo entro a este lugar y empiezo a investigar, empiezo a indagar, entro a la habitación donde ocurrió el primer homicidio, eh, yo me senté en la cama de donde pasó todo para tomar fotos y cuando menos pensó yo sentí que me dio un escalofrío impresionante, o sea, yo no sentí, me da un Se nos está escalofrío cortando la comunicación. impresionante. Bueno, definitivamente el Internet ha sido un complique, pero eso, como usted en sus carreras, no nos va a varar. Vamos a continuar entonces con la entrevista. Juan Carlos, me estaba diciendo que cuando usted estaba en esa habitación empezó a sentir una sensación muy extraña y ahí nos dejó a todos conectados. ¿Qué fue lo que sintió? Sí, sentí una sensación de tristeza y de dolor en esa habitación y inmediatamente me tocó decirle a las personas que me estaban enseñando el lugar que me saliera, que si nos salíamos, perdón, porque sentía energías muy tristes ahí. Cuenta historias de espanto, o sea, a los mismos taxistas, colegas suyos, les ha pasado que cosas de miedo. Sí, tengo una historia de terror, dos historias de terror. Vamos a empezar por una de las, no hace mucho la publiqué, hace un mes, y es la historia del taxista que transportó un alma en pena a 2 cementerios. Él era un conductor que pasó de trabajar en horas de la noche a no volver jamás a manejar su taxi en horas de la noche después de lo que le sucedió. Resulta que ella en un barrio aquí de la ciudad de Medellín llamado Santa Mónica, en el año de 1999, recogió una chica en un barrio llamado, pues como le mencioné, Santa Mónica, y eran las 2 de la mañana. Resulta que él la recogió y era una chica que estaba vestida de negro, muy joven y muy bonita. Y él le dice, venga, ¿para dónde vamos? Y él dice, para el cementerio de Campos de Paz. Entonces la chica se monta y él dice que cuando ella se subió en su taxi empezó a hacer un frío impresionante, pero impresionante, que es normal que haga frío en horas de la noche, pero justo cuando ella se sube, eso se aumentó. Entonces él dice, bueno, pero a estas horas, mi amor, al cementerio, es que sí, es que tengo un hermano allá que lo están velando. Listo, él arranca para el cementerio, le pone conversa, la chica estaba muy linda. Bueno, casos que llegan al cementerio y la chica le dice, venga, hágame un favor, espéreme aquí un momento, que voy y gestiono algo allá y ya vuelvo. Entonces, el momento eran 5 o 10 minutos, pasó media hora y ella nada que llegaba. Entonces él dijo, no,
ya me robó la carrera. Se baja, le dice al vigilante que si había visto una chica que entró a ver a qué sala había entrado, y él le dice, hermano, yo vi cuando usted se parqueó ahí, pero ahí no había nadie. La puerta la abrieron, pero de ahí no se bajó nadie. Digo, no, sí, ella entró. Bueno, él pensó que le había robado la carrera y se baja, se devuelve, y cuando se devuelve la chica aparece justo ahí donde la había dejado. Entonces cuando él llega, la chica le dice, oiga, pero ¿usted por qué se fue? Y yo, no, pues que usted demoró mucho, yo pensé que usted se había perdido. Bueno, entonces le dijo, señor, lléveme al cementerio de San Pedro. Y, a él sí le pareció muy raro, al cementerio de San Pedro hasta ahora, eso está cerrado. Pero bueno, estaba trabajando. Arranca con esa chica para el cementerio de San Pedro, y nuevamente cuando se sube, otra vez el frío. Cuando llega al cementerio de San Pedro, la chica se baja y le dice, venga, espéreme aquí, ya le pago, ya le voy a pagar. Pues yo voy aquí a la portería, me dan la plata y le pago. Listo. La chica se bajó, llegó a la portería, y cuando llega, él se descuidó, y cuando volteó ya no la vio. Pero cuando él se baja y le pregunta al portero, hey, una chica que estaba vestida de negro así, 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 ¿dónde está? El portero le dijo, ah, ¿usted también? Digo, ¿cómo así? Sí. Resulta es que esa chica que usted me acaba de mencionar es un alma en pena, y esa chica no solamente a usted lo ha utilizado varios taxistas. ¿Y por qué va a los dos cementerios? Porque en el cementerio de Campos de Paz hay un hermano suyo descansando, y aquí en este cementerio está la madre de ella. Entonces por eso es que ella los lleva a esos cementerios, y es por eso que coge los taxistas. No, qué angustia escuchar una historia de esas. Usted me dijo que usted arrancó a ser taxista por circunstancias de la vida. ¿Acaso a qué se dedicaba antes? ¿O usted qué quería hacer? Ahí sí, como dicen, cuando joven, ¿usted qué quería hacer cuando grande? No, lo que pasa es que yo, pues uno tiene sueños, y uno anhela muchas cosas. Cuando yo era pelado, que me mantenía aquí en Medellín, había muchas salas de videojuegos, y me encantaba mucho el fútbol, verlo, jugarlo y practicarlo. Y cuando estaba así pelado, un videojuego donde habían un narrador de fútbol que narraba partidos de fútbol en el videojuego, y a mí me encantaba cómo se escuchaba la voz, todo. Y yo en mi inocencia, cuando estaba solo en mi casa o bañándome, trataba de imitarlo. Y él decía lo siguiente, él narraba así: hola, ¿qué tal a todos los aficionados a la MLS y ESPN? Quien les habla, el nombre de él. Entonces yo lo imitaba diciendo mi nombre y ponía la voz. Entonces yo decía, hola, ¿qué tal a todos los aficionados a la MLS y ESPN? ¿Quién les habla? Juan Carlos Espinosa. Y me metían a película, y yo, qué rico narrar partidos de fútbol. A mí me gustaba el fútbol. Y no, sí, pues, y ya que uno no pudo ser jugador de fútbol, pues al menos algo relacionado con el fútbol. Y eso fue como algo que me fue como metiendo en ese mundo, por decirlo así. Usted quería Y ser luego locutor. sí, como un locutor. Y eso trato de hacer cuando narro mis Claro. radionovelas, de que no sean tanto habladas, sino como locutadas, para que se escuchen. Si es una voz de terror, esta es la historia. Y así cambio la voz de terror por una simple, y así por el estilo, ¿Qué más dependiendo de la voces historia. hace? Pues es que dependiendo, por ejemplo, ahí cuando la chica lloraba, yo lloraba, yo hacía la voz de la chica llorona, como que llorando por lo que pasaba ahí. ¡No Esos lo surges. puedo creer! Dios mío, bendito, le voy a decir a su mamá que usted me fue infiel. Así como trataba de imitar, pues como esa voz de alguien, así como en ese gesto de que estaba dolida y así. O una voz de viejita. ¡Ave María, pues, mi amor, venga a ver! Y así imito voces, voz de niño, o cualquiera que se me meta aquí, que me toque actuar, porque es que como en mis radionovelas pues no tengo un equipo de trabajo, todo lo hago yo, empíricamente todo soy yo, pues porque no devengo de eso. Eso es un proyecto que tengo a largo plazo en YouTube, porque ya puedo monetizar, pero quiero llegar a muchos videos. Quiero tener esa carpeta en YouTube de videos que cuando yo pueda monetizar, diga YouTube, le tengo una cifra.
una cifra exacta ya de lo que se va a ganar. Entonces, quiero que sea a largo plazo. No quiero, porque ya tengo, según investigaciones que he hecho ya en YouTube, ya puedo monetizar, ya tengo las horas, ya tengo los seguidores, etcétera, etcétera. ¿Cuántos seguidores tiene, Juan? Estoy en 1970 seguidores. Y cuando usted dijo voy a ponerle freno al taxi, un momentico para empezar a hacer radionovelas. Cuando usted se dio cuenta que todo ese talento que siempre lo ha acompañado y su sueño de ser locutor lo podía mezclar con los dos oficios. Lo que pasa es que cuando yo veo una problemática que había en la empresa de taxis para la cual yo laboro, donde tocaban supuestamente, entre comillas, temas de corrupción, de que a unos taxistas le daban más que a otros, de que habían roscas, de que... Entonces me metieron en un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp todos los días era lo mismo. Y yo estaba cansado de escuchar lo mismo todos los días, la misma problemática, que ya se volvía como aburridor. Entonces yo les dije a todos ahí, en un grupo de aproximadamente 500 taxistas, 200 taxistas, perdón, y yo les digo, muchachos, este tema ya está muy cansón, ¿sabe que yo le voy a sacar una radionovela a esto? Y empecé a hacer un guión sobre lo que el tema que tocábamos en el día, y empecé a hacer una narrativa sobre eso, sobre ese tema, pero lo hacía con humor. Entonces, cuando yo hago eso, me acuerdo como si fuese ayer que yo hago el guión, hago la narrativa y eso eran audios, no eran videos, no era nada, eran audios. Entonces, cuando yo hago ese guión y esa narrativa sobre esa problemática con humor, yo la envío al grupo de WhatsApp y resulta que es un grupo muy activo. Y en el momento que yo envío eso, yo les digo, muchachos, aquí está la radionovela sobre esta problemática. ¡Pam! Y la envío. Y todo el mundo se quedó callado. Yo me achanté solo, a pesar de que no había público ni nada. Yo me achanté porque yo dije, o esto es un fiasco, o esto es un desastre, o los aburrí fui yo. cuando me van diciendo es que como a los 8 minutos, porque el audio duró 6 minutos, 5 o 6 minutos, cuando a los 8 minutos empieza la cadena de ja, 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 ja. Juan Carlos, qué elegancia, Juan Carlos, vos narras como Calimán, Juan Carlos, vos narras como tal, vos esto, lo uno y lo otro, qué rico que nos desestreses de esa manera, con esta problemática y con estas cosas que pasan en el taxismo día a día, qué bueno que hay alguien así que pueda hacernos reír. Entonces, cuando a mí me dicen eso, a mí se me sube el ego y yo, wow, ¿qué? Esto, una maravilla. Y me dicen, Juan, y ahora en adelante nos tiene que mandar un capítulo diario. Entonces yo ya todos los días tenía que estar pendiente del WhatsApp, de qué hablaban y qué temas habían tocado sobre el día para imitar, para tocar la misma problemática, pero con humor. ¿Y eso hace cuánto fue? Duré así por ahí 3 meses así, porque alguien me dijo, ahí es donde entran las radionovelas. ¿Pero hace cuánto? ¿Hace cuánto fue? Hace 2 años. Ah, ok, eso más o menos fue para la época de la pandemia. Estaba recién empezando. Estábamos como quien dice días, una semana antes de empezar la pandemia. Eso fue, no, o sea, no había empezado, pero haga de cuenta una semana antes de la pandemia. Ya casi entonces, 3 años entonces. Y eso me imagino le facilitó, porque usted me dice que todo lo hace en su taxi. Entonces, el editar, ahora sí cuénteme cómo es todo el cuento de la producción, de los sonidos, cómo hace para insonorizarse, cómo hace todo eso. Bueno. ¿Cuál es su rutina? O sea, la verdad, luego de esos audios, a mí me dicen, hey, no sigas con los temas que están muy entretenidos, pero te puedes meter en problemas con la empresa de taxis porque los estás mencionando a ellas, así sea humorísticamente. Entonces, yo le dije, bueno, entonces que muchachos, yo les tengo una propuesta. Ya que a ustedes les gustó mi contenido por audio, voy a contar historias de ustedes, historias de taxistas, porque es que a nosotros nos pasan una cantidad de cosas impresionantes
que una persona común y corriente no se imaginaría que le pudiese pasar a uno. Entonces yo le dije, muchachos, yo voy a empezar a contar historias y las voy a montar en un programa donde sean más visibles y donde no solamente las escuchen ustedes, sino que las escuche el público. Y Dios es muy grande. Dios es muy grande porque en ese momento yo empecé a indagar, yo no tenía idea de cómo publicar algo así en YouTube, empiezo a investigar, empiezo a indagar y le digo a un amigo, le digo, hey, tengo este proyecto, mira, ¿cómo puedo? Vos no conoces un youtuber o alguien que me pueda enseñar. Y él me dijo, hermano, yo voy a hablar con alguien que es un pelado muy pilo, que se llama Pablo Suárez Orozco, y él te puede ayudar, y hermano es un bacán. Y yo dígale que yo le pago para que me enseñe. Y efectivamente a mí me tocó empezar a pagarle a él. Entonces, había ¿Cuánto que le empezar pagaba? con una ¿Cuánto le historia. pagaba y qué era lo que le enseñaba? ¿Cómo? ¿Cuánto le pagaba y qué era lo que le enseñaba? No, él me enseñó a cómo publicar, a cómo descargar los audios en MP3, cómo editar las imágenes, porque es que mis videos en YouTube son imágenes. Yo narro algo y pongo la imagen sobre lo que estoy relatando. Es decir, si yo hablo de un secuestro o al principio la narrativa, si estoy tocando temas de un secuestro, pongo imágenes de personas secuestradas, o sea, que mis imágenes, de acuerdo a lo que yo hable, sean igual a lo que hablo para que el oyente, no solamente cuando me escuche, también cuando vea, se meta en la película de lo que yo narro y Él de le lo que estoy enseñó cómo diciendo. hacer ese tipo de cosas, lo que es la edición. ¿Y cuánto le cobraba a usted por hacer eso? O Él sea, me ¿cuánto tenía cobraba, que usted harto sacar de sus hace. carreras, de su carrera? Porque ¿cómo organizaba eso? O sea, lo que usted ganaba, me imagino, era para llevar para la casa y ahora iba a sacar para un nuevo proyecto. ¿Cómo fue esa parte de la historia? No, eso había que sacar un tiempo, era muy duro, muy duro, muy duro porque yo empezaba, él me citaba a las 4 o 5 de la tarde y salíamos a las 12, 1 de la mañana. Entonces a mí me tocaba parar no a las 4 sino a las 3 para poder llegar ahí, donde él, porque él vivía en una parte muy lejos. Y, y luego de eso, pues, pagarle. Entonces prácticamente lo que yo hacía era para liquidar, para pagarle a mi patrón y para pagarle a él ese día. Entonces era durito, pero yo lo quería hacer, yo lo quería, ya me había metido en el cuento y ya les había dicho a ellos que quería hacer algo bonito para ellos y para los oyentes y que quería contar historias de la vida real y yo no quería inventarme nada. Entonces ahí es donde empiezo con eso y empecé con mi historia de vida. Entonces yo empecé con mi historia desde que era niño hasta el hoy como taxista. Entonces, desde que empecé con mi historia, conté parte de cómo era yo, cómo viví yo. Incluso lloré mucho también con esa historia porque ahí muere una hermana mía por causa de nutrición, una infancia muy dura. ¿Cómo Y fue? tocar eso. ¿Cómo vivía usted? Cuéntenos. ¿Cómo? ¿Cómo vivía usted? Cuéntenos. No, es que esa historia, yo no sé si, a pesar de que apenas estaba iniciando, fue una historia de absoluta pobreza, pobreza extrema, donde mi mamá tenía 6 hijos sola, vivíamos en un ranchito de tablas, no teníamos luz, no teníamos agua y no teníamos ni siquiera un baño para hacer nuestras necesidades, teníamos letrinas. Entonces vivíamos en una pobreza extrema. Mi mamá para sostener a 6 hijos sola le tocó muy duro y gracias y por causa de esto, una hermanita de nosotros, a nosotros casi nos entregan a bienestar familiar porque estábamos desnutridos todos y muere una hermanita de nosotros, que eso es una cosa muy dura. Entonces tocar Totalmente. esos temas le arrugan a uno el corazón. Y luego creció. Juan Carlos se hizo hombre. ¿Ahora con quién vive? Yo soy de esos pocos hombres que puede decir, soy felizmente casado, amo a mi esposa, es una excelente mujer, es un regalo de Dios. A pesar de que he tenido errores como persona, como ser humano, con el pasar del tiempo he sabido valorar esa clase de mujer que ha estado a mi lado en las buenas y en las malas. Es una mujer que es buena esposa, buena hija, buena madre, buena hermana,
buena amiga. O sea, es una mujer que está al pie del cañón y fuera de eso, con ella tengo dos hermosas hijas. Entonces mi vida con ella ha tenido mucho sentido. Dios me ha dado un regalo donde me ha puesto, que yo creo que si no fuese por esa mujer, yo creo que yo no existiría, porque si no fuese por ella, tuviera una vida desorganizada y ella le ha dado sentido a mi vida. Entonces, soy felizmente casado. Es una mujer que vale oro. No, pues sin duda esa es la historia de amor más bonita que me imagino usted ha contado. Sí, porque es que conquistarla no fue fácil. Eso es otro cuento. Eso ¿Qué es le otro tocó hacer cuento. acaso? Me Echarle tocó. cuento. Es que cuando usted conquista una mujer que no es fácil, eso es bonito. Porque cuando usted conquista una mujer, se besa con ella, tiene intimidades con ella y todo es tan fácil, no es bonito. Pero cuando usted construye una verdadera historia de amor con alguien donde le cuestas conquistarla, donde pasa por cosas eh, difíciles, donde pasa por grupos juveniles, donde hay que conquistar hasta la suegra para poder llegar a todo esto. O sea, la suegra a mí ni me quería. La suegra a mí ni me odiaba, no podía verme, la sacaba donde yo estuviese con ella. Y todas esas cosas cuando son difíciles hacen que todo sea más bonito y que uno aprenda a valorar de que las cosas sacrificadas con esmero y con dedicación son mucho más bonitas que cuando se consiguen relaciones así. Ya, somos novios, tuvimos, vivimos y luego cada uno por su lado. No, lo mío ha sido muy bonito. Las nuevas generaciones quizás ni sepan que es una radionovela, pero sus hijas han crecido viéndolo a usted trabajar en este tema de las radionovelas. ¿Ellas qué dicen cuando lo escuchan? Muy bonito, en especial la menor. La ¿Cuántos años menor, tiene ella? la menor tiene 11. Cuando yo saqué mi primera radionovela, ella tenía 8 añitos, me acuerdo. Y era ansiosa por querer ayudarme, porque yo una vez le dije, mami, voy a hacer esto y esto, voy a empezar, pero yo la necesito. Ay, papi, ay, sí, papi, sí, se puso todo. Yo le dije, mami, yo necesito que usted me imite la voz de una niña, de la cual en una de mis radionovelas, cuando yo era niño, esa niña me rechaza. Y yo quiero que usted haga esas voces de la niña que rechaza a Juan Carlos Espinosa cuando le pido que en esa época sea mi novia, cuando en esa época se decía, me da la rimada. Y ella no me da la rimada porque yo era un niño muy pobre que tenía los zapatos rotos, que tenía un pelero así enorme porque no tenía ni con qué pagarme la motilada. Y la niña me dice que no, que qué tal. Y la niña en la voz dice, yo le hago el guión a ella y le digo, usted tiene que decir esto y esto. Entonces la niña dice ahí, no, ¿qué tal? Usted con esos zapatos rotos y con ese pelo que tiene, con ese casco que tiene, no, ¿qué tal? Además, yo soy novia de Pablo y ya, así por el estilo. Entonces ella Ajá. Ella las involucra a ellas ahí en y yo las las historias. involucro. Y me gusta involucrarlas, me gusta que sepan. Yo les he dicho a ellas que uno en la vida tiene que ser atrevido, que uno en la vida tiene que eh, mm, luchar por las cosas que a uno le gustan y le apasionan. Y por medio de lo que yo hago, trato de motivarlas a ellas. Porque la verdad, si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es usted que es el papá, entonces ¿quién? Buena reflexión. Y entre tantas reflexiones que deja a diario, ¿con cuál quiere despedir esta entrevista? ¿Qué mensaje le manda a los colombianos que dicen, a veces los sueños no se me abren las oportunidades, es que eso no es para mí? Pero usted dice, pues por lo que me ha contado, esas oportunidades hay que buscarlas. Sí, hay que buscarlas. Lo que pasa es que la gente quiere, ojalá todos aprendan, la gente quiere que todo le llegue en las manos. Y así no es. Si no hay lucha y si no hay sacrificio, no le van a llegar. Tiene que ser que usted tenga una rosca muy grande para que lo pongan en algo que usted hasta ni quizás quiera hacer. Pero cuando uno lucha por los sueños, estoy convencido de que sí se pueden lograr. Quizás yo ahora soy un simple radionovelista en YouTube. Mañana
puedo ser un periodista, o puedo ser un narrador de historias, o puedo ser un narrador de fútbol, qué sé yo. Pero si yo me lo propongo, lo puedo hacer. La vida me ha enseñado de que el mundo, Dios puso el mundo a disposición de nosotros, y nosotros somos los que decidimos si tomamos ese mundo a nuestro favor o tomamos ese mundo en contra. Esa es tu decisión. Ya depende de ti, de la capacidad, del esfuerzo, de sacarte de la mente que no puedes. Si puedes. Es que aquí hay mucha gente, mucho futbolista que ha sido futbolista y que ha salido de la nada. Hay periodistas que han logrado ser periodistas con mucho sudor, con mucho esfuerzo, y que hoy en día son personas que están en una vida económica muy, muy bien y placentera. De que los sueños se pueden realizar, se pueden. Todo depende de usted. Yo puedo ser astronauta, puedo ser lo que quiera, pero todo depende de usted. Juan Carlos, muchas gracias y espero entonces que haga muchas carreras que lo llenen de historias que nos pueda contar. Mil gracias a ustedes por estar conectados siempre con Semana Noticias. Juan Carlos, buen día.